El calor sofocante de aquella tarde de verano parecía transformar el aire en una masa espesa y casi palpable. Elena caminaba junto a su hermana con pasos vacilantes, sus dedos apretando firmemente el asa de la cesta repleta de bordados que había pasado meses confeccionando. Cada pieza había sido creada en la penumbra de su mundo, donde la oscuridad y la luz se mezclaban en sombras indistintas, guiadas solo por la sensibilidad de sus dedos encallecidos. «No te pegues tanto, Elena. No quiero que la gente piense que te estoy arrastrando», murmuró Margarita, apartándose ligeramente mientras entraban en la plaza central del pueblo de San Mateo. La feria del domingo bullía de voces y movimiento. El aroma de especias, frutas maduras y carne asada flotaba en el aire, mezclándose con el olor a polvo y sudor. Elena sentía el pulso de la multitud incluso antes de oír las conversaciones que se entrecruzaban como hilos en sus propios bordados. Conseguía distinguir algunas siluetas difusas, manchas de colores que se movían a su alrededor, pero no lo suficiente para navegar con seguridad por el laberinto de puestos y personas. «¿Podemos quedarnos cerca de ese árbol?», preguntó Elena, señalando lo que imaginaba que era la gran higuera en el centro de la plaza. Sus ojos opacos, de un azul casi translúcido, se fijaban en un punto cualquiera frente a ella. «¿Cómo sabes lo del árbol?», cuestionó Margarita con ese tono que siempre usaba cuando sospechaba que su hermana exageraba su condición. «Da igual. Vamos de una vez. Quiero terminar con esto antes de que el calor empeore». Margarita la condujo hasta un pequeño espacio entre los puestos de dulces y artesanía. Elena sintió que el sol abandonaba su rostro, reemplazado por la sombra tibia de la higuera centenaria. Con cuidado, colocó su cesta en el suelo frente a ella y organizó algunas piezas sobre un paño blanco que había traído. Al principio, la gente solo pasaba, lanzando miradas curiosas. Elena percibía la vacilación en los pasos, el silencio repentino seguido de cuchicheos. Sus oídos, agudizados por la falta de visión plena, captaban fragmentos. «Es la chica ciega de la casa de los Mendoza. Dicen que se quedó así después de la fiebre. ¿Cómo puede bordar sin ver?». Algunos se detenían por piedad, otros por curiosidad. Una anciana tocó un mantel delicadamente bordado con flores silvestres. «¿Lo has hecho tú misma, muchacha?». Elena sonrió asintiendo. «Cada puntada, doña Celestina». «¿Cómo sabes que soy yo?», preguntó la señora sorprendida. «Reconocí su perfume de jazmín y el tintineo de sus pulseras», respondió Elena con sencillez. Por un momento, pareció que todo iría bien. Una joven compró un pequeño bordado para adornar su casa nueva. Un hombre adquirió un paño de bandeja para regalar a su esposa. Elena comenzó a relajarse, sus dedos acariciando los hilos de colores que no podía ver completamente, pero que conocía por el tacto. Fue entonces cuando 3 muchachos se acercaron, riendo entre sí. El fuerte olor a aguardiente delataba que venían de la taberna cercana. «Mira eso, Jerónimo, una ciega vendiendo belleza», exclamó el más alto de ellos, provocando las risas de sus compañeros. Elena sintió que le ardía la cara. Margarita, que conversaba con una amiga a unos pasos de distancia, fingió no oír. «¿Y cómo sabes si esto está bonito de verdad?», preguntó otro, inclinándose sobre la cesta. «A lo mejor está todo torcido y nosotros somos los tontos que lo compramos». «Puedo garantizar la calidad de mi trabajo», respondió Elena con dignidad, aunque su voz temblaba ligeramente. «¿Ah, sí? ¿Y si te digo que este hilo de aquí está todo enredado?», provocó el tercer hombre, cogiendo una pieza sin cuidado. Elena extendió la mano, intentando recuperar su trabajo. «Por favor, tenga cuidado. Cuidado es lo que deberías tener tú antes de intentar engañar a los demás», replicó el primer muchacho, balanceando el bordado fuera de su alcance. Fue entonces cuando el más corpulento de ellos tropezó, o fingió tropezar, derribando la cesta. El sonido de todo el trabajo de meses esparciéndose por el suelo polvoriento cortó a Elena como un cuchillo. Intentó agacharse, tanteando desesperadamente el suelo, mientras oía cómo las risas se intensificaban. ¿Una ciega vendiendo belleza? ¡Qué ironía!, se burló uno de ellos, provocando una oleada de risas ahogadas de la pequeña multitud que comenzaba a formarse. Elena buscó a su hermana,
llamándola con voz sofocada. «Margarita, Margarita, por favor». Pero su hermana ya se había alejado, incapaz de soportar la vergüenza o quizás demasiado avergonzada para enfrentarse a los hombres. Las lágrimas ardían en los ojos de Elena, mientras sus dedos encontraban trozos de tela sucios y pisoteados. La humillación parecía más pesada que el calor de aquella tarde. Fue entonces cuando notó algo diferente, un silencio repentino y absoluto que cayó sobre la multitud, como si alguien hubiera cortado todas las voces de una sola vez. Pasos firmes se acercaron, botas de cuero crujiendo contra el suelo de tierra apisonada, un olor a tabaco, sol y caballos. Una presencia que parecía llenar el espacio a su alrededor. Daniel Rodríguez, el hacendado de la finca vecina al pueblo, un hombre de pocas palabras y muchos secretos, apartó a la multitud solo con su mirada severa. Nadie se atrevió a mantener la risa cuando se arrodilló junto a Elena. Sin decir una palabra comenzó a recoger los bordados esparcidos, limpiándolos cuidadosamente en su propia camisa antes de devolverlos a la cesta. Sus dedos, encallecidos por el trabajo diario con la tierra y los animales, se movían con una delicadeza sorprendente. Cuando terminó, le tendió la mano a Elena. Ella dudó un instante antes de aceptar el gesto. La mano de él era áspera, pero firme y extrañamente reconfortante. La ayudó a levantarse sin prisa, sin condescendencia. Para Elena, aquel simple toque parecía más raro y valioso que la visión que había perdido. Para Daniel, había algo en aquella fragilidad obstinada que resonaba con un dolor antiguo en su pecho, un dolor que nunca había sabido nombrar. El sol comenzaba a ponerse cuando Daniel y Elena llegaron a la pequeña hacienda. El cielo ardía en tonos de naranja y rojo, mientras las sombras alargadas de los árboles danzaban por el camino de tierra. Elena podía sentir el cambio en el aire, más fresco, con aroma a eucaliptos y hierba recién cortada. El canto de los pájaros nocturnos comenzaba a sustituir la sinfonía diurna, marcando la transición del día a la noche. «Es aquí», dijo Daniel, su voz grave rompiendo el silencio por primera vez desde que salieron de la feria. Era una voz áspera como la piedra, pero sorprendentemente gentil, como si no estuviera acostumbrada a ser usada. Elena dudó. Seguir a un desconocido hasta su casa no era algo que haría normalmente. Pero tras la humillación pública, después de que Margarita la abandonara entre risas y escarnio, no tenía a dónde volver. Sus manos apretaron el asa de la cesta restaurada, los nudillos blancos por la presión. «¿Estás seguro de que no soy una molestia?», preguntó, sus ojos claros fijos en algún punto indefinido al frente. Daniel no respondió de inmediato. Elena escuchó el sonido de una llave girando en la cerradura, el crujido de una puerta al abrirse. «Lo estoy», dijo finalmente, una invitación simple sin adornos innecesarios. La hacienda era modesta. Elena se dio cuenta por los sonidos que resonaban. No había el vacío acústico de los espacios grandes, sino la intimidad sonora de un lugar acogedor. El olor a madera antigua, mezclado con el aroma de café recién hecho y plantas secas, creaba una atmósfera casi onírica. Sus dedos tocaron la pared más cercana, sintiendo la textura de la madera desgastada por el tiempo. «Voy a mostrarte dónde vas a dormir», dijo Daniel, guiándola a través de la sala. El suelo de madera crujía bajo sus pies, contando historias de años de pasos solitarios. La habitación era pequeña, lateral a la casa principal. Olía a lavanda seca y a tierra, una combinación extrañamente reconfortante. Elena palpó la cama sencilla, la sábana limpia estirada sobre el colchón, la pequeña mesa de noche con un candil. El baño está al final del pasillo. La cocina, a la derecha de la sala. Cenamos en 1 hora. Después de eso, Daniel se fue, dejándola sola con sus pensamientos y sus sentidos agudizados, explorando el nuevo entorno. Elena contó los pasos desde la habitación hasta la puerta, luego hasta el baño, memorizando el camino. Sus dedos trazaron el contorno de los muebles, creando un mapa mental del espacio. Cuando anocheció por completo, Elena escuchó a Daniel encender la estufa de leña. El olor a comida preparándose llegó hasta ella. Un guiso sencillo de verduras y carne.
Siguiendo el aroma, encontró la cocina sin dificultad. ¿Puedo ayudar?, ofreció, parada en la entrada. Daniel permaneció en silencio por unos instantes, como si la idea de que alguien ofreciera ayuda fuera un concepto extraño y lejano. «Si quieres», respondió finalmente. Ella se acercó, cautelosa, hasta encontrar la mesa. Con cuidado comenzó a colocar los cubiertos que Daniel había separado. Sus movimientos eran precisos, controlados, fruto de años de adaptarse a la oscuridad parcial que dominaba su mundo. Cenaron en silencio. No era un silencio incómodo, sino reconfortante, como si ambos entendieran que las palabras, a veces, son solo ruidos innecesarios. Elena percibía que Daniel la observaba ocasionalmente, probablemente intrigado por la facilidad con la que ella localizaba el vaso, el pan, la sal, a pesar de su condición. Los días siguientes establecieron una rutina sencilla. Daniel salía al amanecer para cuidar de los animales y la siembra. Elena se ocupaba de la casa, lavando los platos, barriendo el suelo, tendiendo la ropa en el tendedero del patio trasero. Aprendió rápidamente la disposición de cada objeto, la distancia entre las habitaciones, el ritmo de la casa. Más impresionante aún fue cómo comenzaron a entender los sonidos del otro. Elena podía distinguir el humor de Daniel por la forma en que cerraba la puerta principal. Un movimiento suave en los días buenos, un poco más brusco cuando algo lo molestaba. Sabía que estaba cansado cuando sus pasos se arrastraban ligeramente por el pasillo, o que estaba satisfecho con el trabajo cuando silbaba bajito a su caballo antes de guardarlo en el establo. Daniel, por su parte, observaba cómo ella contaba los pasos mentalmente para encontrar cada habitación, cómo sus dedos leían el mundo como si fueran las páginas de un libro invisible. Notaba cómo inclinaba la cabeza ligeramente hacia un lado cuando intentaba distinguir un sonido lejano, o cómo sonreía discretamente cuando el sol de la mañana tocaba su rostro a través de la ventana de la cocina. Una tarde particularmente calurosa, mientras Daniel reparaba una cerca rota en el fondo de la propiedad, Elena decidió preparar pan de maíz. Encontró los ingredientes tanteando los armarios con precisión: harina, huevos, leche, mantequilla. Sus manos trabajaban con la memoria de los músculos, amasando, moldeando, sintiendo la textura de la masa entre los dedos. El aroma dulce y reconfortante del pan horneándose llenó cada rincón de la casa, escapando por las ventanas, llegando hasta el campo donde Daniel trabajaba. Cuando él regresó, más temprano de lo habitual, Elena estaba en la cocina, sacando la hornada del horno. Daniel se detuvo en la puerta, inmóvil. Elena sintió su presencia antes incluso de oír su respiración ligeramente alterada. «Hice pan de maíz», dijo ella, con una tímida sonrisa en los labios. «Espero que te guste». Daniel caminó lentamente hasta la mesa, apartó una silla y se sentó. El silencio era tan denso que Elena podría haberlo cortado con un cuchillo. Entonces, con una voz baja y ronca, casi un susurro, dijo: «Huele como el de mi mujer». Aquellas palabras flotaron en el aire como pájaros heridos. Elena no respondió, no preguntó. Algo en el tono de su voz hablaba de pérdida, de ausencia, de un dolor guardado durante demasiado tiempo. En lugar de eso, simplemente colocó una rebanada de pan aún caliente en un plato frente a él. Daniel comió en silencio, pero algo había cambiado sutilmente. Una barrera invisible había comenzado a derrumbarse, como hielo fino bajo el primer sol de la primavera. Esa noche, por primera vez, conversaron un poco más durante la cena. Frases cortas, preguntas simples, respuestas directas. Nada profundo, nada revelador, pero era un comienzo. Elena contó cómo había perdido gran parte de la visión en la infancia, después de una fiebre alta. Daniel mencionó que la hacienda pertenecía a su familia desde hacía 3 generaciones. Pequeños fragmentos de vida compartidos como raras piedras preciosas. Antes de retirarse, Daniel le preguntó si necesitaba algo. «No», respondió Elena. «Tengo todo lo que necesito por ahora». Lo que no dijo, lo que ambos entendieron entre líneas en el silencio, era que en aquella casa sencilla, marcada por sombras largas y pasados no revelados, ambos habían encontrado algo que no esperaban.
un espacio donde sus silencios no necesitaban traducción, donde sus dolores no exigían explicación, donde la soledad compartida comenzaba, lentamente, a transformarse en una forma peculiar de compañía. El amanecer llegaba más temprano en la hacienda que en el pueblo. Elena lo percibía por el canto de los gallos, que rompían la quietud de la madrugada, por la luz tenue que se filtraba a través de las sencillas cortinas de su habitación, transformando la oscuridad en una penumbra azulada que sus ojos podían distinguir vagamente. Habían pasado semanas desde su llegada, y cada día traía pequeños descubrimientos, pequeñas adaptaciones. Aquella mañana, mientras preparaba el café, oyó a Daniel conversando con alguien en el patio. La voz del visitante era grave y animada, contrastando con las respuestas monosilábicas del hacendado. Curiosa, Elena se acercó a la ventana de la cocina. «Un huerto te vendría bien, Daniel. Tierra parada es un desperdicio, hombre», decía el visitante, a quien Elena reconoció como Sebastián, el vecino de la propiedad del norte. Con este trozo de tierra cerca del manantial se daría de todo: lechuga, zanahoria, tomate, hierbas aromáticas. «No tengo tiempo», respondió Daniel, en su habitual estilo económico con las palabras. Tiempo es lo que no le falta a quien vive solo. Elena oyó un largo silencio, seguido de pasos que se alejaban. Sebastián se iba, y Daniel permanecía inmóvil en el mismo lugar, probablemente contemplando el trozo de tierra mencionado. Ella volvió a la estufa, pensativa, una idea germinando en su mente. Después del desayuno, cuando Daniel salió a revisar el ganado en el pasto lejano, Elena encontró el camino hasta el patio. Contó los pasos desde la puerta trasera, sintiendo el sol tibio de la mañana en su piel. Al llegar a donde imaginaba que estaba el trozo de tierra cerca del manantial, se arrodilló y tocó el suelo. Estaba seco, duro, descuidado. «Disculpe que la moleste», la llamó una voz infantil, asustándola. Elena se giró en la dirección del sonido. «¿Quién anda ahí?» «Soy Joaquín, el hijo de Sebastián. Mi padre me mandó a traerle unas semillas a Daniel», explicó el niño, acercándose con vacilación. «¿Usted es la chica ciega que vive aquí?» Elena sonrió, acostumbrada a la franqueza de los niños. «Sí, soy Elena. ¿Qué tipo de semillas has traído?» «Un poco de todo. Lechuga, cebolleta, perejil, albahaca, tomate». Joaquín se detuvo, observándola con curiosidad. «¿Sabe plantar?» «Sé», respondió Elena con una confianza que no poseía. «Pero quizás necesite un poco de ayuda para empezar. ¿Sabrías enseñarme a preparar la tierra?» El niño asintió entusiasmado. Durante las horas siguientes, le enseñó a Elena a ablandar el suelo duro con una pequeña azada, a hacer surcos para sembrar, a determinar la profundidad adecuada para cada tipo de semilla. Elena absorbía cada instrucción, sus manos aprendiendo lo que sus ojos no podían ver completamente. Cuando Daniel regresó al mediodía, encontró a Elena sucia de tierra hasta los codos, el rostro sonrojado por el esfuerzo y el sol, una sonrisa satisfecha en los labios. La observó desde lejos por unos instantes, notando cómo marcaba cada hilera recién plantada con pequeñas piedras de diferentes formas, su propio sistema para identificar lo que crecería en cada lugar. «¿Qué estás haciendo?», preguntó finalmente acercándose. Elena levantó el rostro en su dirección, un poco sobresaltada. «Plantando un huerto. Pensé que sería útil tener nuestras propias verduras y hierbas». Daniel notó el uso de la primera persona del plural, nuestras, pero no comentó nada. En cambio, observó el trabajo ya realizado. Hileras perfectas, espaciado correcto, la tierra bien preparada. «¿Ya has hecho esto antes?». No era una pregunta, pero Elena respondió de todos modos. «Mi abuela tenía un huerto en el patio de casa. Me enseñó cuando yo todavía veía mejor». Dudó un momento. «Si no quieres el huerto, puedo deshacerlo todo». Daniel permaneció en silencio tanto tiempo que Elena comenzó a creer que realmente desaprobaba su iniciativa. Entonces, sin decir nada, se alejó. Elena sintió que se le encogía el corazón. Quizás había traspasado algún límite invisible, se había tomado demasiadas libertades. Pero minutos después, Daniel volvió.
El sonido de algo pesado siendo arrastrado hizo que Elena se girara. Estaba colocando un barril viejo cerca del sembrado. Agua de lluvia, explicó. Mejor para las plantas que la del manantial. Aquella tarde marcó un cambio sutil en la dinámica entre ellos. Daniel no lo dijo con palabras, pero sus acciones hablaban claramente. El huerto era bienvenido. En los días siguientes, Elena notó pequeñas modificaciones en el área. Herramientas dejadas en lugares específicos para que ella pudiera encontrarlas fácilmente. Un camino de piedras instalado entre la casa y el huerto para guiar sus pasos. Un sombrero de paja colgado convenientemente cerca de la puerta trasera. La rutina se ajustó para incluir el cuidado de las plantas. Elena pasaba parte de cada mañana en el huerto, arrodillada entre los sembrados, sintiendo la tierra, quitando malas hierbas, hablando en voz baja con los brotes que comenzaban a aparecer. Daniel observaba desde lejos, fingiendo estar ocupado con otras tareas, pero siempre atento a sus movimientos. A medida que los días se transformaban en semanas, el invierno comenzaba a dar sus primeras señales. Las mañanas amanecían con una fina niebla que lo humedecía todo. Las noches se hacían más largas y frías. Daniel empezó a encender la chimenea más temprano, y el sonido de la leña crepitando hacía las noches más acogedoras. Elena se dio cuenta de que, con la llegada del frío, la casa parecía diferente, no solo en temperatura, sino en atmósfera. El aire transportaba olores más concentrados, leña quemándose, café recién hecho, el aroma de los panes que ella horneaba con más frecuencia. Los sonidos también cambiaban, el viento silbando por las rendijas de las ventanas, el techo crujiendo con las variaciones térmicas, los pasos de Daniel resonando de forma distinta en el suelo de madera. En una mañana particularmente fría, mientras Elena recogía algunas hierbas para el almuerzo, sus dedos encontraron algo inesperado. El primer tomate del huerto, pequeño y aún verde, pero definitivamente formado. La alegría que sintió fue desproporcionada a la sencillez del descubrimiento. Acarició el pequeño fruto con la punta de los dedos, como si fuera un tesoro precioso. «Hola, pequeñín», susurró. «Lo conseguiste. Naciste en la tierra más improbable». Fue entonces cuando se dio cuenta de que Daniel estaba parado a pocos metros observándola. No lo había oído acercarse, absorta como estaba en su descubrimiento. «El primer tomate», anunció, una sonrisa iluminando su rostro. «Aún verde, pero está aquí». Daniel se acercó, arrodillándose a su lado para examinar la pequeña victoria. Elena sintió el calor de su cuerpo cerca del suyo, el olor familiar a sol y caballos que siempre lo acompañaba. «Tienes mano con las plantas», dijo él, su voz más suave de lo habitual. Elena se sonrojó ligeramente con el inesperado cumplido. Continuó trabajando, pero notó que sus manos estaban ásperas y heridas por el contacto constante con la tierra y las herramientas. Pequeños cortes y callos marcaban la piel antes suave, testigos silenciosos de su trabajo diario. Daniel también lo notó. Aquella tarde, cuando volvió del pueblo, trajo algo envuelto en papel de estraza. Encontró a Elena en la cocina, preparando un caldo de verduras para la cena. «Te he traído esto», dijo colocando el paquete sobre la mesa. Elena se secó las manos en el delantal y se acercó, curiosa. Sus dedos desenvolvieron cuidadosamente el papel, revelando un par de guantes de jardinería, suaves y bien hechos. «No quiero que te hagas daño», explicó Daniel, la frase más larga que había pronunciado en días. Elena sonrió, tocando los guantes con un cuidado casi sagrado, como si fueran de cristal. «Gracias», dijo simplemente, pero sus ojos opacos se giraron hacia el vacío con un rastro de tristeza que no pasó desapercibido para Daniel. Más tarde, después de la cena, mientras Elena lavaba los platos, Daniel permaneció en la mesa, observándola. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente. La manera en que se movía por la casa con creciente seguridad, cómo identificaba objetos por el tacto, cómo parecía saber exactamente cuándo el agua estaba hirviendo o cuándo el pan estaba en su punto. Pero había otras cosas, más difíciles de explicar.
¿Cómo sabía cuándo se acercaba una tormenta horas antes de cualquier señal visible? ¿Cómo conseguía encontrar los huevos más frescos en el gallinero sin ver a las gallinas? Y, más perturbador aún, ¿cómo sabía cuándo él estaba triste, incluso en los días en que se esforzaba por no demostrarlo? Daniel sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. Prefirió concentrarse en lo que podía ver y entender. Una mujer que, marcada por el rechazo y el escarnio, conseguía traer vida a una tierra árida y olvidada. Una mujer que, sin poder ver completamente el mundo, parecía tener el don de hacer crecer las cosas a su alrededor. Plantas, panes y algo indefinible dentro del propio pecho encallecido de Daniel. El huerto floreció con la llegada de la primavera. Lo que había comenzado como un proyecto modesto se transformó en un pequeño paraíso de colores y aromas que Elena podía sentir, incluso sin ver completamente. Las hileras de lechuga, cebolleta y perejil crecían frondosas. Las tomateras ya exhibían frutos rojos y jugosos, y las hierbas aromáticas perfumaban el aire al menor toque del viento. La rutina en la hacienda había encontrado su propio ritmo, como una música silenciosa que solo Daniel y Elena sabían bailar. Las mañanas comenzaban con el café preparado por ella, el cuidado del huerto, la preparación del almuerzo. Daniel se ocupaba del ganado, de las cercas, del mantenimiento de la propiedad. Las tardes traían pequeños momentos compartidos, un café en el porche, un paseo hasta el arroyo en los días más cálidos, la preparación de la leña para la noche. Aquel martes, Daniel tuvo que ir al pueblo a buscar medicamentos para una vaca que había enfermado. Elena aprovechó la mañana para lavar ropa y tenderla en el tendedero, dejando que el sol y el viento hicieran su trabajo. Fue entonces cuando oyó el sonido de cascos acercándose. «¿Daniel?», llamó, extrañada por el regreso prematuro. Pero el ritmo de los cascos era diferente, más ligero y apresurado. «Buenos días, doña Elena», saludó Tomás, el joven cartero de la región. «¿Le traigo algo?». Elena se acercó a la cancela, secándose las manos en el delantal. «¿Para mí? ¿Está seguro? Doña Josefa, la de la tienda, me pidió que se lo entregara. Dijo que era importante». Elena extendió la mano sintiendo el papel rectangular que el muchacho le pasaba. «Gracias, Tomás». «¿Necesita ayuda para leerlo?», ofreció él, sabiendo de su condición. «No, gracias. Esperaré a que vuelva Daniel». Tras la partida de Tomás, Elena llevó la nota dentro de casa. Sus dedos recorrían el papel, sintiendo su textura, intentando imaginar su contenido. ¿Quién le escribiría? Su hermana Margarita no tenía esa consideración. ¿Quizás algún cliente interesado en sus bordados? Guardó el papel en el bolsillo del delantal y continuó con sus tareas. Pero su mente volvía constantemente a la nota, como una polilla atraída por la luz. Cuando Daniel regresó, ya a media tarde, ella casi había olvidado el asunto, ocupada como estaba preparando la cena. Daniel entró por la puerta trasera, trayendo consigo el olor a polvo del camino y un aura de inquietud que Elena percibió inmediatamente. «¿Ocurre algo?», preguntó, mientras ponía los platos en la mesa. «Vi a Tomás en el pueblo. Dijo que pasó por aquí esta mañana». Elena se tocó el bolsillo del delantal, acordándose de la nota. «Sí, me trajo algo. De la tienda de doña Josefa». Daniel permaneció en silencio, y Elena podía sentir su mirada intensa sobre ella. «¿Cómo te llegó eso?», preguntó él finalmente, intentando mantener un tono neutro, pero había una tensión subyacente que no pasó desapercibida. Elena sacó el papel del bolsillo y se lo extendió. «La señora de la tienda me lo entregó. Dijo que era para mí». Daniel cogió la nota pero no la abrió. Cenaron en silencio. Un silencio diferente a los habituales, más denso, cargado de preguntas no formuladas. Elena sentía que algo había cambiado, como un viento frío que se cuela bajo una puerta bien cerrada. Esa noche, Daniel no se sentó en el porche como de costumbre. Elena lo oyó caminar por la casa, pasos inquietos que iban y venían. Se retiró pronto a su habitación, pero el sueño no llegó. Pensaba en la nota, en el comportamiento extraño de Daniel, en la sensación creciente de que algo importante estaba a punto de suceder. Por la mañana,
Encontró el papel sobre la mesa de la cocina. Daniel ya se había ido, mucho antes del amanecer, lo cual era inusual. Elena desayunó sola, la nota como una presencia fantasmal entre ella y la taza. Fue a media tarde, cuando Elena recogía albahaca en el huerto, que oyó regresar a Daniel. Sus pasos eran pesados, arrastrados, como si cargara con un fardo invisible. Se levantó, limpiándose las manos en el delantal, y caminó en su dirección. ¿Daniel? Él se detuvo a unos metros de distancia. Elena podía sentir la tensión que emanaba de él como el calor de una hoguera. Era la letra del coronel Méndez, dijo Daniel abruptamente. Elena frunció el ceño, confundida. ¿Quién? Mi antiguo patrón. La nota era suya. El corazón de Elena se aceleró. Nunca había oído a Daniel mencionar a ese hombre antes. ¿Qué decía? Daniel respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en aguas profundas y turbulentas. Decía que sabía quién eras, que escondes más de lo que parece, que no eres tan ciega, que engañas a todos como ya has hecho antes. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago tranquilo, creando ondas de malestar que se expandieron en el silencio. Elena sintió que le ardía la cara, una mezcla de vergüenza y miedo subiendo por su garganta. ¿Por qué diría eso? Consiguió preguntar, su voz apenas un susurro. El coronel Méndez odia lo que él llama gente inútil, ciegos, tullidos, enfermos. Cree que son una carga para la sociedad. Daniel hizo una pausa, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. Trabajé en su hacienda durante 5 años. Vi cómo trataba a los más débiles. Elena dio un paso adelante, vacilante. ¿Y tú crees lo que dice sobre mí? Daniel no respondió de inmediato. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de un conflicto interno. No sé qué creer, dijo finalmente, pero sé lo que es ser víctima de una calumnia. El silencio que siguió tenía el peso de secretos no revelados. Elena quería preguntar más, entender qué herida antigua habían reabierto aquellas palabras, pero algo en la postura de Daniel la detuvo. En los días siguientes, una tensión sutil se instaló entre ellos. Daniel pasaba más tiempo fuera de casa, regresando solo para las comidas. Elena continuaba con sus tareas habituales, pero cada movimiento parecía ahora cargado de un significado diferente, como si estuviera siendo constantemente observada, evaluada. Una semana después del incidente de la nota, una violenta tormenta azotó la región. El cielo se oscureció rápidamente a media tarde, y Elena se apresuró a recoger la ropa del tendedero, cerrar ventanas, proteger el huerto con lonas improvisadas. La lluvia vino acompañada de vientos fuertes y truenos que sacudían las paredes de la casa. Elena estaba en la cocina cuando oyó un estruendo en el establo. Preocupada por los animales, cogió un impermeable y salió, enfrentándose a la tormenta. El camino hasta el establo era corto, pero traicionero bajo la fuerte lluvia. Elena avanzaba con cuidado, sintiendo el barro resbaladizo bajo sus pies, guiándose por la memoria y el sonido de los animales agitados. En el establo, encontró a uno de los terneros suelto, asustado por los truenos. Con palabras suaves y movimientos lentos, consiguió calmarlo y llevarlo de nuevo al cercado. Estaba comprobando si los otros animales estaban bien cuando sintió una presencia a su espalda. Daniel estaba parado en la entrada del establo, empapado por la lluvia, observándola con una expresión que ella no podía ver, pero podía sentir, una mezcla de sorpresa y algo que se parecía mucho a la traición. ¿Cómo lo has hecho?, preguntó él, su voz casi perdida en el ruido de la tormenta. ¿El qué? Andar hasta aquí sola, encontrar al ternero, llevarlo de vuelta al cercado, esquivar todos los obstáculos como si... Dudó, las siguientes palabras costándole salir, como si pudieras ver. Elena sintió un frío que no tenía nada que ver con la lluvia. El momento que tanto temía había llegado, precipitado por una nota maliciosa y confirmado por su propia necesidad de ayudar. Por primera vez desde que había llegado a la hacienda, deseó ser realmente ciega del todo, para no tener que enfrentarse a la mirada de desconfianza que ahora sabía que estaba en el rostro de Daniel. «Tenemos que hablar», dijo ella, su voz más firme de lo que se sentía. «Pero no aquí, no ahora». Daniel asintió,
Un movimiento casi imperceptible en la penumbra del establo. Lado a lado, pero separados por un abismo de dudas, volvieron a la casa bajo la lluvia implacable que parecía lavar el mundo, excepto los secretos guardados durante demasiado tiempo. El fuego en la chimenea crepitaba, lanzando sombras danzantes por las paredes de la sala. La tormenta continuaba afuera, transformando el mundo en agua y viento, aislando la pequeña casa como una isla en medio de un océano furioso. Elena y Daniel estaban sentados a la mesa de la cocina, una taza de té caliente entre las manos de cada uno, el vapor subiendo en espirales silenciosas. El reloj de la pared marcaba los segundos con una regularidad implacable, cada tic-tac aumentando la tensión que flotaba entre ellos como una cuerda estirada al límite. Elena podía sentir la mirada de Daniel sobre ella, no acusadora, como había temido, sino expectante, como quien aguarda una historia prometida desde hace mucho tiempo. «Debería habértelo contado antes», comenzó ella, su voz casi un susurro. Sus dedos acariciaban el borde de la taza, buscando valor en el calor que emanaba de la cerámica. Daniel permaneció en silencio, dándole espacio para encontrar las palabras adecuadas, para desatar los nudos que durante años le habían oprimido el pecho. «No soy completamente ciega», confesó Elena finalmente, las palabras saliendo como piedras de un pozo profundo. «Veo bultos, sombras, diferencias entre la luz y la oscuridad. En días muy luminosos puedo distinguir colores fuertes, contornos de objetos cercanos». Hizo una pausa, tomando un sorbo de té para humedecer la garganta seca. El silencio de Daniel la animó a continuar. «Perdí gran parte de la vista de niña, después de una fiebre alta. Los médicos dijeron que tuve suerte de no quedarme completamente ciega. Pero con el tiempo...» Elena dudó, buscando palabras para explicar algo que nunca había verbalizado por completo. «Con el tiempo, me di cuenta de que la gente me trataba diferente cuando pensaban que no podía ver nada». Levantó el rostro, sus ojos opacos, fijándose vagamente en la dirección de Daniel. Los hombres, sobre todo, cuando creían que era completamente ciega, se sentían cómodos para hablar de mí como si no estuviera presente, para tocarme el brazo, el pelo, la cara, sin pedir permiso, sin consideración, como si mi falta de visión me convirtiera en algo menos que humano. Elena bajó la cabeza, su voz volviéndose más baja, más pesada con recuerdos dolorosos. «Así que empecé a fingir más oscuridad de la que realmente veo. Es la única forma de que no me toquen sin permiso, de no ser deseada por quienes solo quieren abusar de la debilidad ajena». Un trueno particularmente fuerte sacudió la casa, como si el propio cielo respondiera a la confesión. Elena esperó a que la reverberación pasara antes de continuar. «Pensé que, si solo era la ciega inútil, me dejarían en paz». Sus dedos apretaron la taza con fuerza, los nudillos blancos por la presión. Mi propia hermana, Margarita, me protegía a su manera, pero también me usaba. Mi trabajo, mis bordados, todo iba para que ella lo vendiera, para que ella se beneficiara. Elena tragó saliva, llegando finalmente al meollo de la cuestión, a lo que más temía revelar. «Y entonces llegaste tú, en esa plaza. Fue la primera vez que alguien me ayudó sin esperar nada a cambio, sin lástima, sin segundas intenciones». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Fuiste el primero que me vio sin querer usarme». Daniel se movió en la silla, el sonido de la madera crujiendo rompiendo momentáneamente el silencio. Elena esperó palabras de condena, de decepción, quizás incluso de ira, pero cuando finalmente habló, su voz era tranquila, controlada, como siempre. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». La pregunta la tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. Porque mereces saber la verdad. Porque no quiero más mentiras entre nosotros». Elena respiró hondo. «Porque no soportaría ver desconfianza en tus ojos cada vez que haga algo que una persona completamente ciega no podría hacer». Daniel se levantó, sus pasos resonando en el suelo de madera mientras caminaba hacia la ventana. La lluvia golpeaba el cristal en ráfagas rítmicas, creando una música melancólica que encajaba con el momento.
El coronel Méndez, comenzó él, su voz distante como si viniera de otro tiempo, fue quien esparció rumores sobre mí después de que dejé su hacienda. Dijo que había robado ganado que no era de fiar. Elena escuchaba, sorprendida por la inesperada revelación. Por eso nadie me daba trabajo. Tuve que ahorrar cada céntimo para comprar este pedazo de tierra, para reconstruir mi vida lejos de sus mentiras. Daniel se volvió hacia ella, aunque permaneció junto a la ventana. Sé lo que es ser juzgado por algo que no hiciste. Sé lo que es construir murallas para protegerse. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores, más ligero, como si se hubiera quitado un peso de la habitación. No estoy enfadado porque tengas algo de visión, Elena. Estoy dolido porque no confié en ti lo suficiente para contártelo antes, completó ella. Daniel asintió, olvidando momentáneamente que ella no podría ver el gesto con claridad. Pero Elena pareció entenderlo de todos modos, como sucedía a menudo, como si pudiera leer más allá de las palabras dichas. No sé cómo es tu mundo, dijo él finalmente. No sé cómo es ver solo partes, fragmentos, pero sé lo que es necesitar esconderse para sobrevivir. Elena se levantó, dando unos pasos vacilantes en dirección a su voz. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, su voz traicionando el miedo que sentía. Miedo al rechazo, a tener que irse, a perder el único lugar donde había encontrado algo parecido a la paz. Daniel no respondió de inmediato. La tormenta afuera comenzaba a amainar, el viento disminuyendo su furia, la lluvia suavizando su tamborileo contra el tejado. Necesito pensar, dijo él finalmente. No sobre si te quedas o no. Esta casa es tan tuya como mía ahora, sino sobre todo. Con esas palabras, Daniel salió al porche, dejando a Elena sola con el eco de su confesión aún reverberando en las paredes de la casa. Los días siguientes trajeron un silencio diferente a la hacienda. Daniel empezó a salir antes del amanecer, regresando solo para las comidas o cuando la noche ya había caído. Elena continuaba con sus tareas, cuidando el huerto, preparando las comidas, arreglando la casa, pero cada movimiento parecía ahora cargado de un peso adicional. No era como si Daniel la evitara deliberadamente. Cenaban juntos, intercambiaban palabras necesarias sobre el funcionamiento de la casa, incluso compartían ocasionalmente el porche en las noches más templadas. Pero había una nueva distancia entre ellos, un espacio lleno de preguntas no formuladas y respuestas no ofrecidas. Elena sentía que él la observaba con más atención ahora, estudiando cómo se movía por la casa, cómo encontraba objetos, cómo reaccionaba a diferentes niveles de luz. No era una mirada de desconfianza, sino de curiosidad genuina, de quien intenta comprender un mundo diferente al suyo. Una tarde, mientras trabajaba en el huerto, Elena oyó unos pasos que se acercaban. No eran los de Daniel. Eran más ligeros, más vacilantes. «¿Hola?», llamó levantándose y limpiándose las manos en el delantal. «Disculpe que la moleste, doña Elena», respondió la joven voz de Joaquín, el hijo de Sebastián. «Mi padre le manda estos tomates. Dice que los suyos aún están empezando y que a lo mejor le apetece hacer salsa». Elena sonrió, extendiendo las manos para recibir la ofrenda. «Dale las gracias a tu padre de mi parte, Joaquín. Es muy amable». El niño le entregó la pequeña cesta, pero no se alejó de inmediato. «Doña Elena, ¿es verdad lo que dicen en el pueblo?». A Elena se le aceleró el corazón. «¿Qué dicen, Joaquín?». «Que usted no es ciega de verdad, que está engañando a todo el mundo». La brutal simplicidad de la pregunta infantil golpeó a Elena como un puñetazo. Así que los rumores ya habían empezado a circular. El coronel Méndez ciertamente no se había contentado con enviar solo una nota. «Joaquín», dijo ella con voz tranquila a pesar de la tormenta interior, «¿tú crees que estoy engañando a todo el mundo?». El niño guardó silencio por un momento. «No sé, pero el señor Daniel no parece pensarlo. Y mi padre dice que lo que digan los demás no importa, solo lo que uno sabe que es verdad». Elena sintió que se le formaban lágrimas, pero las contuvo. «Tu padre es un hombre sabio, Joaquín». Después de que el niño se fue,
Elena permaneció inmóvil durante mucho tiempo, el sol poniente calentándole el rostro, la cesta de tomates olvidada a sus pies. El mundo exterior, que durante tanto tiempo la había juzgado y humillado, ahora la acusaba de falsedad. Pero aquí, en este pequeño pedazo de tierra que había aprendido a llamar hogar, quizás todavía había espacio para la verdad completa, no la parcial que había revelado, no la que los demás presumían conocer. Esa noche, cuando Daniel regresó, encontró la mesa puesta para la cena como siempre, pero Elena no estaba en la cocina, ni en la sala, ni en su habitación. Estaba en el porche, sentada en la mecedora, con el rostro vuelto hacia el cielo estrellado que no podía ver completamente, pero sabía que estaba allí. Oyó sus pasos acercándose, sintió su presencia a su lado, y supo, sin necesidad de palabras, que él no se había alejado por rechazo o decepción, sino para comprender que su fragilidad escondía una fuerza que pocos poseían, que su mentira era una muralla de protección, la misma que él había erigido durante años con su propio dolor. El amanecer traía consigo una promesa de renovación, tiñendo el horizonte de rosa y dorado. Elena se despertó con el primer canto del gallo, sus sentidos inmediatamente alerta a algo diferente en el aire. La casa estaba silenciosa, pero no de la manera habitual. Era un silencio expectante, como el que precede a una revelación importante. Se levantó, se vistió con cuidado y caminó hasta la cocina, sus pasos seguros en el camino tantas veces recorrido. No había café preparado, ni señal de que Daniel hubiera pasado por allí. Extraño. Siempre dejaba la tetera en la estufa antes de salir al campo. Elena preparó su propio café, moviéndose con la familiaridad de quien conoce cada centímetro del espacio. Mientras el agua se calentaba, percibió un aroma suave e inusual que venía del porche. Curiosa, siguió el olor. La puerta crujió suavemente cuando la abrió. El aire fresco de la mañana le acarició el rostro, trayendo consigo aquel perfume que no conseguía identificar completamente. Dio unos pasos vacilantes, y entonces sus dedos tocaron algo inesperado sobre el pequeño banco de madera donde solían sentarse por las tardes. Flores, pequeñas, sencillas, recogidas en el campo. Elena las tomó en sus manos, sus dedos sensibles reconociendo los pétalos delicados, los tallos aún húmedos de rocío, margaritas silvestres, algunas violetas, y aquellas otras que olían tan dulcemente, jazmines de campo, un ramo sencillo, sin un arreglo elaborado, sin cinta para atarlo. Solo flores recién cortadas, colocadas allí para que ella las encontrara. Son del campo detrás del arroyo. La voz de Daniel la sobresaltó. No lo había oído acercarse. Se estaba volviendo tan silencioso como ella. Son preciosas, respondió Elena, su rostro girando en dirección a la voz, una sonrisa vacilante en sus labios. No son una disculpa, dijo Daniel, su voz más suave de lo normal. Son una señal de que te he visto. De verdad, las palabras tan simples y directas como todo lo que venía de él, golpearon a Elena con una fuerza inesperada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó contener. Corrieron libremente por su rostro mientras sus dedos continuaban explorando los pétalos, como si fueran las notas de una música que solo ella podía oír. Daniel se acercó y se sentó a su lado en el banco, como había hecho desde el primer día, sin necesidad de hablar. El calor de su cuerpo cerca del suyo era reconfortante, familiar. El silencio entre ellos volvía a ser el de antes. No un vacío que llenar, sino un espacio compartido donde las palabras no siempre eran necesarias. Los rumores ya han llegado al pueblo, dijo Elena finalmente, su voz apenas un susurro. Daniel asintió. Lo sé. El coronel tiene influencia. La gente le creerá. Pensarán que he engañado a todos, que soy una mentirosa. ¿Y eso importa? Elena reflexionó sobre la pregunta por un momento. Importaba antes, mucho. Era como me definía, por lo que los demás veían o no veían en mí. Hizo una pausa, respirando el perfume de las flores. Ahora ya no lo sé. Daniel se movió ligeramente, su brazo rozando el de ella.
Cuando compré esta tierra, estaba destrozado por lo que el coronel me había hecho. Pensé que nunca más confiaría en nadie, que viviría solo hasta el final de mis días. Su voz tenía una cualidad diferente, más abierta, como si las compuertas de una presa finalmente comenzaran a abrirse. Y entonces llegaste tú, y trajiste vida. La palabra flotó entre ellos, simple y profunda como la tierra bajo sus pies. No me importa lo que los demás piensen de ti, Elena. Me importa lo que yo sé, que eres la persona más honesta que he conocido, incluso con tus secretos. Elena extendió la mano, encontrándola de él. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como raíces buscando sustento. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella. Daniel le apretó la mano ligeramente. Continuamos, vivimos. Dejamos que este lugar florezca, como hiciste con el huerto. Aquel día marcó el inicio de una nueva fase. No hubo grandes declaraciones ni promesas grandiosas. No era el estilo de ninguno de los dos. Solo pequeños cambios, sutiles como el crecimiento de una planta, imperceptibles en el día a día, pero transformadores con el paso del tiempo. Daniel empezó a hablar más, compartiendo historias de su infancia, de sus años trabajando para el coronel, de los sueños que había tenido y abandonado. Elena, por su parte, le mostró cómo percibía el mundo, los sonidos que indicaban cambios en el tiempo, los olores que anunciaban la maduración de los frutos, las variaciones de temperatura que solo ella parecía notar. Una tarde, mientras Elena bordaba en el porche, aprovechando la luz fuerte que le permitía distinguir los colores de los hilos, Daniel hizo una sugerencia que la tomó por sorpresa. Deberías enseñar a otras mujeres a bordar como tú. Elena se detuvo, la aguja suspendida en el aire. ¿Quién querría aprender de una mujer que apenas ve? Quien quiera crear cosas tan bonitas como las tuyas, respondió él simplemente. Además, hay muchas mujeres en el pueblo que necesitan un oficio. Viudas, muchachas sin familia, otras que no se casaron. La idea germinó lentamente en la mente de Elena. Quizás, en lugar de esconderse, podría transformar su diferencia en algo positivo, algo que ayudara a otras personas. En las semanas siguientes, con la ayuda de Daniel, adaptaron el antiguo cobertizo de herramientas en un espacio para clases. Él construyó mesas anchas para el trabajo, bancos cómodos, estanterías para guardar materiales. Elena organizó sus propios bordados como ejemplos. Separó hilos por colores y texturas. Preparó trozos de tela para las primeras lecciones. La noticia se extendió lentamente. La primera en aparecer fue doña Celestina, la anciana que había comprado su bordado en la feria, meses antes. Siempre quise aprender a hacer flores tan delicadas como las suyas, dijo, sus manos arrugadas acariciando uno de los trabajos expuestos. Luego vinieron otras. Julia, la joven viuda del herrero. Antonia, que cuidaba sola de 3 hijos pequeños. Concepción, que nunca se había casado y vivía de pequeños trabajos de costura. Mujeres con historias diferentes, pero todas buscando algo más allá de lo que la vida les había ofrecido hasta entonces. Elena enseñaba con paciencia, demostrando las puntadas con sus manos habilidosas, explicando los patrones, guiando a las alumnas con palabras precisas y toques delicados. No ocultaba su condición, pero tampoco la enfatizaba. Era solo parte de quien era, ni más ni menos importante que su habilidad con la aguja o su sensibilidad para los colores y las texturas. Las clases se convirtieron en un refugio para muchas mujeres de la región. Allí, entre hilos y telas, conversaban sobre sus vidas, compartían alegrías y tristezas, formaban una comunidad basada en el respeto mutuo y el aprendizaje. El espacio que había comenzado como una simple sala de clases se transformó en lo que algunas empezaron a llamar la Escuela de Oficios de Elena. Daniel observaba esta transformación con una mezcla de orgullo y admiración. Ver a Elena florecer, abandonando poco a poco el miedo y la desconfianza, era como presenciar un milagro diario. Una noche, mientras cenaban, compartió una decisión que llevaba semanas madurando. Estaba pensando en ceder la parte norte de la hacienda para ampliar la escuela. A Elena se le cayó el tenedor sorprendida.
¿La parte norte? Pero es donde estabas planeando sembrar maíz el próximo año. Daniel se encogió de hombros, un gesto que ella percibió por el suave sonido de su camisa. Hay otras áreas para sembrar, y lo que tú estás haciendo es más importante que unos cuantos sacos de maíz más. Daniel, no puedo aceptarlo. Es mucha tierra, mucho valor. No te la estoy dando a ti, Elena. Se la estoy dando a lo que estás construyendo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Cuando llegué aquí, esta tierra estaba muerta, abandonada, como yo. Tú le devolviste la vida a la tierra y a mí. Lo que estoy ofreciendo es solo un reconocimiento de eso. Con el tiempo, la pequeña escuela creció. Se construyeron nuevas salas, se enseñaron nuevos oficios. No solo bordado, sino también tejido, fabricación de velas y jabones artesanales, trabajos en cuero, cerámica. Daniel adaptó espacios específicos para cada actividad, siempre consultando a Elena, siempre respetando su visión, tanto la literal como la figurada, para el proyecto. Lo que había comenzado como un refugio para mujeres, pronto atrajo a otros marginados por la sociedad. Hombres con discapacidades físicas que no podían trabajar en el campo, ancianos todavía ágiles con las manos, jóvenes sin familia que necesitaban aprender un oficio. La escuela de oficios se convirtió en un centro de aprendizaje e inclusión, un lugar donde las diferencias no se veían como limitaciones, sino como características únicas que contribuían a la riqueza del conjunto. Y si alguien del pueblo que un día se había reído de Elena, ahora se beneficiaba de los frutos de lo que ella había plantado, literal y simbólicamente, nadie mencionaba la ironía. Los cotilleos y rumores gradualmente dieron paso al respeto. El coronel Méndez continuó esparciendo historias maliciosas, pero cada vez menos gente le prestaba atención. La verdad, como decía Sebastián, era más fuerte que cualquier mentira. Elena y Daniel se convirtieron en una leyenda local, aunque nunca buscaron reconocimiento. Vivían simplemente lado a lado, construyendo día a día un hogar donde el sonido de la dignidad era más fuerte que el de la maledicencia. En noches de luna llena, cuando la luz plateada se derramaba sobre los campos como una bendición silenciosa, solían sentarse en el porche, con las manos entrelazadas, compartiendo el consuelo de una presencia que no exigía explicaciones ni justificaciones. Y si alguien preguntaba qué había cambiado en aquella hacienda antes solitaria y silenciosa, bastaba con mirar a los ojos del vaquero, ahora iluminados por un brillo que ni siquiera los dolores del pasado podían apagar, y en la sonrisa discreta de la muchacha que ya no necesitaba fingir que no veía, porque ahora ella era vista, con verdad, respeto y amor, y esa, quizás, era la visión más clara que cualquiera de ellos había tenido jamás.